Historias de vida y derechos humanos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio de historias de vida y derechos humanos, historias de vida que merecen ser contadas porque van de la mano de un aprendizaje para todos y todas y aparte de aportaciones para construir sociedades más respetuosas, sociedades que seamos conscientes de la existencia de la diferencia y de que todos somos seres humanos valiosos y poseedores de un valor tan importante que es la dignidad humana. Y bueno, pues yo ya quiero pasar a presentarles. El día de hoy se encuentra con nosotros Pablo Navarrete Gutiérrez. La verdad es un gusto para mí, ya estuvimos charlando aquí antes de entrar en cámaras y bueno, pues yo ya quiero compartir con ustedes nuestro invitado. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, honrado de estar con ustedes. Gracias, la verdad que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo valoramos muchísimo y del otro lado valoramos mucho la presencia de Selene, de Ana Karen, de quienes en este momento te hacen posible que puedas estar aquí, pero pues queremos iniciar conociéndote. ¿Quién es Pablo Navarrete? Platícanos. Pues mira, primero muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en la Casa de los Derechos Humanos en Durango. ¿Y quién es Pablo Navarrete Gutiérrez? Siempre me gusta decirme segundo apellido porque siempre invisibilizamos a las madres. Sí, tienes Entonces razón. siempre hay que decir nuestro segundo apellido para honrar también a nuestras madres. Soy un abogado que desde tiempos de estudiante inicié en la causa de los derechos humanos por un tema que cuando yo estaba estudiando me llamó mucho la atención. Estaba en el tercer trimestre y mi maestro de Derecho Constitucional habló de los derechos humanos. Yo no sabía qué eran los derechos humanos. Entonces, a partir de entonces empezó mi pasión por este tema. Le estoy hablando de 1989 y a partir de entonces se ha convertido en mi gran pasión el tema de los derechos humanos. Desde tiempos de estudiante me dediqué a este tema. Empecé a trabajar en una organización no gubernamental de derechos humanos de Jalisco, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, que desafortunadamente desapareció después de muchos años de trabajo. Trabajé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco durante 8 años. Luego me fui a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno federal para atender el fenómeno del feminicidio, en la plena época en donde se hablaba en todo el mundo del fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez, del caso mal llamado Las Muertas de Juárez. ¿Y por qué digo mal llamado? Pues porque no se morían por morirse, eran asesinadas, y eso pues era importante ponerlo sobre el debate, que eran mujeres asesinadas. Ahí estuve trabajando de 2005 al 2007, después me hicieron favor de invitar a trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres, la entonces presidenta Rocío García Gaitán, que en paz descanse, me invitó a trabajar. Estuve con ella todo su periodo de 6 años, en tiempos del presidente Calderón, y luego llega la licenciada Lorena Cruz Sánchez en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto, y me invita a estar otros 6 años. Muy bien. Y luego llega la actual presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadim Gassman Silverman, y pues también tuve la honrosa invitación de continuar, pero ya era tiempo de moverme porque ya eran 13 años en una institución. Entonces luego ya empecé a incursionar como consultor en temas de derechos humanos, y eso me he dedicado los últimos 5 años a ser consultor. Trabajo para gobiernos estatales y municipales, todo en la línea de derechos humanos. He tenido oportunidad de estar ante mecanismos internacionales de derechos humanos. Me tocó formar parte de la delegación mexicana del caso Campo Algodonero en la Corte Interamericana. Me tocó sustentar varios informes como parte de las delegaciones mexicanas en Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York. Me tocó estar en el Parlamento Europeo tocando temas de violencia de género. Y estos últimos años he estado trabajando los temas vinculados a la violencia de género y sobre todo la violencia vinculada a la población de la diversidad sexual.
Y eso es lo que nos trae hasta acá. Wow, wow, la verdad que estoy maravillada con todo tu caminar y que desde una fecha muy, muy importante que comienza tu contacto con el tema de los derechos humanos, justamente antes de los 90s viene aquí a México a iniciar el tema de los derechos humanos. Es una fecha muy trascendental y que marca tu vida, marca tu desarrollo profesional, tu vida en la ciencia jurídica. Sí, fíjate que mi primer participación como estudiante, y hay una pequeña nota en el periódico de la época, un periódico de Guadalajara que se llama El Informador, cuando se empezaba a discutir qué tipo de mecanismo íbamos a generar para defender los derechos humanos en México, y se dio un foro en mi universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, y cuando se empieza a discutir que necesitábamos un organismo público defensor de los derechos humanos con autonomía, bla, bla, todo esto que hoy conocemos, y que por cierto hay que felicitar a nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, que tiene 30 años de un trabajo muy intenso, y me tocó estar en esa discusión, y pues parece que fue ayer, ahorita que estoy haciendo este ejercicio de recordar, parece que fue ayer. Ha habido todo un proceso de evolución. Los organismos públicos de derechos humanos han transitado de ser lo que al principio se planteaban como pequeños tribunales de derechos humanos, al ser hoy auténticas defensorías del pueblo, del ombudsperson, que significa el defensor de las personas, porque antes se decía ombudsman y eso tenía una connotación tanto machista y patriarcal, porque no se defiende solo a los hombres, también se defiende a las mujeres, se defiende a las minorías, se defiende a las infancias, se defiende a las personas adolescentes. Entonces, ese ha sido el caminar, y pues ahora dedicado a un tema de investigación sobre poblaciones de la diversidad sexual, que pues el mes pasado, digo ya el mes pasado porque hoy estamos ya en julio, pues en todo el mundo y de manera particular en México se concentran mucho en el Día del Orgullo, en el Día de la Diversidad. Y socialmente pareciera que todo es fiesta, que todo es diversión, que todo es arcoíris, lentejuelas, Shakira. Y yo digo, sí hay una gran dimensión de que esto es una fiesta, pero detrás de eso también hay mucha violencia, hay mucha discriminación, hay mucha homofobia, y no hay que invisibilizarla para hacerla presente y trabajar para erradicarla. Así es, definitivamente. Y bueno, pues pensamos de pronto que hemos avanzado en ese sentido, que pueden todos los seres humanos circular libremente por las calles sin un riesgo alguno, pero tú nos traes unos datos muy duros, muy interesantes. La verdad son unos datos que duelen, son datos dolorosos, y que va de la mano con lo que justamente mencionas, de que no todo es fiesta, lentejuela. Detrás de eso también hay activismo a través de la investigación, de los trabajos dedicados como es el tuyo. Platícanos un poquito. Sí, fíjate que yo he estado toda mi vida, literalmente toda mi vida, dedicada al tema de los derechos humanos. Ese ha sido mi apostolado de vida. Y si volviera a nacer y existiera la reencarnación, lo volvería a hacer, porque necesitamos seguir superando las barreras del odio, del menosprecio al diferente, del que menos tiene, del que menos puede, de pisotear a las personas, y tenemos infinidad de espacios y de terrenos donde podemos trabajar. Pero ¿por qué documentar con una investigación académica y científica la situación de los derechos humanos de la población de la diversidad sexual en México? Porque en este contexto de violencia social que vivimos, exacerbada, terrible en todas las dimensiones y manifestaciones, desapariciones por todos lados, fosas comunes, fosas clandestinas, cuerpos descuartizados en Jalisco, lo que acabamos de ver con estos 8 jóvenes que desaparecen de un call center y son encontrados en bolsas. Es decir, estamos viviendo una verdadera tragedia en materia de derechos humanos en México. Y en este contexto, esta gravedad que estamos viviendo ha desdibujado otras situaciones igualmente graves que han estado muy ocultas, y ha sido las violencias hacia las poblaciones de la diversidad sexual. En los últimos 5 años, en México, solo por los datos
periodísticos que se han logrado recabar, se han asesinado a cerca de 500 personas en México por el solo hecho de ser no heterosexual, por el hecho de haber manifestado abiertamente que no era heterosexual. Y eso representa casi la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Imagínense a la gente que está siguiendo este programa, de que en 5 años se haya asesinado a esta cantidad de personas es realmente espeluznante. Y algo que es alarmante es la invisibilidad que hay respecto de estos crímenes. No hay datos estadísticos, tenemos un problema muy serio de carencia de información oficial. Las mujeres trans están siendo hoy por hoy las más vulnerables a este tipo de violencias y tenemos que hacerlo visible. ¿Cómo estamos en Durango? Pues en Durango, a pesar de que ha habido avances, de que el gobernador del estado presentó una propuesta para que se concretara el matrimonio igualitario por la vía administrativa y que eso hizo que el Congreso diera el siguiente paso para reconocerlo legalmente, pues aquí del 2017 a 2022 tenemos 4 crímenes de odio cometidos en Durango, registrados, insisto, por medios hemerográficos, es decir, por la prensa, por periódicos, y pues uno de los rasgos característicos es la hazaña y la crueldad con la que se cometen estos crímenes. Pero otro rasgo característico, además de la hazaña y la crueldad, es el manejo mediático que se hace de este tipo de crímenes. Se vuelve a asesinar a las víctimas, se vuelve a asesinar a la familia que se ha visto lastimada por un crimen de esta naturaleza, justificando la agresión, justificando la vejación, la violencia. Y esto es algo que tenemos que evidenciar. No hay registros, hay algunos esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil, un mecanismo de recopilación de datos de agresiones que se llama Visible, que ha puesto en marcha una organización de Guanajuato que se llama Amicus y que registró durante el 2022 cerca de 1000 incidentes de violencia en contra de las personas de la diversidad sexual, encabezados en el lugar número 1, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, que son los 3 que más concentran los casos, pero de Durango solo tenemos el registro de 4 casos, que representan en este panorama nacional el 0.4% de los incidentes. Y eso no tiene que interpretarse como que en Durango no pasa nada. Sí, sí pasa. Y personalmente, quienes nos dedicamos al activismo, a diario tenemos situaciones en donde alguna persona de la comunidad nos dice: sufrí una agresión en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad o con la policía. Y entonces cuando se ven inmersos en una situación de violencia, no denuncian por un temor a verse descubiertos en su orientación o identidad de género públicamente, o incluso los actos de extorsión que conocemos por parte de algunos malos policías, porque no todos asumen esas prácticas, es que amenazan con eso a las víctimas de que van a dar a conocer su orientación, su identidad de género. Por eso no hay registro, no hay datos, y eso es algo muy grave. Y es grave porque el INEGI acaba de sacar una encuesta el año pasado, la ENDICEG, que mide por primera ocasión en el país cuántas personas pertenecemos a la diversidad sexual, y somos más de 5 millones. Más de 5 millones en el país, que representa el 5.1% de la población que tiene de 15 años a más, de los 129 millones de habitantes de este país. Los datos en el mundo hablan de que la población puede ser mayor, porque en promedio se habla que entre el 10 y el 15% de la población mundial pertenece a la población de la diversidad sexual. Si ese fuera el caso, estaríamos hablando que en México la población no tratándose de 5 millones, sino de 15. Eso es bien interesante, porque si bajamos a Durango, la encuesta del INEGI dice que aproximadamente somos 100,000 personas en Durango pertenecientes a la diversidad sexual. Si aplicamos el mismo esquema, que es el 7.1%,
estaríamos hablando que serían el doble, 200,000 personas. Pero vayamos por el dato de los 100,000. Okay. ¿Qué representaría eso? Fíjense qué interesante. Representaría que todos juntos seríamos el 14% de la población total del municipio capital, Durango. Todos juntos seríamos el 24% de Gómez. Y todos juntos podríamos triplicar la población del municipio de Canatlán. Lo que quiero hacer con este ejercicio es que las personas que siguen este programa vean que es una población fuerte, significativa, y uno solo que fuera ya sería motivo suficiente porque es una persona con dignidad y derechos. Así de fácil. Una sola persona. Y entonces esto planteaba, acompañado con los colectivos que hacen un excelente trabajo en Durango, pues de que ya llegó el tiempo de que durante muchos años estemos poniendo los muertos y las muertas de este lado. Que durante muchos años estemos poniendo a las personas vejadas y discriminadas. Y vejadas y discriminadas muchas veces desde sus propias casas. Justo la semana pasada, fue un impacto muy fuerte el escuchar a un padre y una madre que me decían: prefiero tener un hijo sicario que un hijo gay. Y es cuando me planteo, ¿de verdad es eso lo que desean los señores? ¿Prefieren tener un hijo sicario que un hijo gay? Creo que es producto de la ignorancia esa manifestación, pero creo que también es producto de la presión social. Las familias se ven inmersas en una gran presión social. El que va a decir tu tía, que va a decir tu abuelito, que no te importe qué digan los demás, es tu hijo y lo debes de amar y respetar como es. Y jamás deberías anteponer su dignidad y sus derechos por cualquier cosa. Primero su dignidad y sus derechos. Y entonces esto nos dice mucho de que no todo es fiesta y diversión. Y de que veamos que hay una situación de agravio permanente y sistemático de las personas de la diversidad sexual, muchas veces desde su casa. Obvio, esto ha cambiado, pero no lo suficiente. Por ejemplo, las personas no heterosexuales tienen pensamientos suicidas. Pero en promedio el porcentaje es el 8% ha tenido pensamientos suicidas. En la población de la diversidad sexual es el 24% el que ha tenido pensamientos suicidas. En las personas heterosexuales, los intentos suicidas han sido entre el 6 y el 7%. En personas de la diversidad sexual, casi andamos por el 18% de intentos de suicidio. Por ser gay, por ser diferente. O sea, en todo está triplicado, los pensamientos y las prácticas. Y yo no he conocido a una sola persona que por ser heterosexual se quiera suicidar. Pero sí he conocido y conozco a muchos que se han suicidado porque no aguantan la presión y el infierno que significa vivir con la familia en contra, con un papá y con una mamá que dicen prefiero que seas un criminal, prefiero que seas un sicario a que seas gay, con una escuela que te lastima, te ofende, te humilla, te denigra, con una sociedad que señala, que rechaza, que se burla, que te denigra, con un trabajo que te quita posibilidades de crecimiento, de sueldo justo, y en términos generales con una sociedad en donde no hay cabida para la diferencia. Y eso es terrible. Totalmente, Pablo. Inicias unos puntos tan claros que yo creo que a todas y todos nos queda una parte de reflexión, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo por aportar algo positivo a eso, por erradicar eso? Es terrible y además habla de un proceso de deshumanización. Creo que estamos viviendo una época en la historia de la humanidad de deshumanización en todos los sentidos, de banalización. Las personas de la diversidad sexual tienen serios problemas, tenemos problemas de ansiedad, de depresión,
¿Por qué? Porque se vive en un entorno en donde no hay cabida, no hay respeto, no hay posibilidades de desarrollo. Y eso es hoy, en el 2023. Yes. ¿Y cómo este ejercicio, esta encuesta, que es un proyecto para Durango, Sí. va a aportar a esto? Que los resultados que va a arrojar, ¿qué oportunidades va a generar para Durango? Pues mira, esa es la gran acción que se está generando como parte de este proceso. Lo primero es anunciarles que gracias al patrocinio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de su presidenta, esto está siendo posible, y de los colectivos, de todos los colectivos. Yo creo que por primera vez en Durango todos los colectivos estamos en torno a un tema. Yo no vivo formalmente en Durango, pero estoy acompañando este proceso. Pero es algo muy importante que la comisión esté abanderando esta causa, que pueda servir como referente a la Federación Mexicana de Organismos Públicos Protectores de los Derechos Humanos, y que incluso puedan presentarlo ante la Federación Iberoamericana de Ombudsperson que tienen, o la FIO famosa, porque tenemos que generar este tipo de mecanismos de identificar situaciones para que estas situaciones y realidades se conviertan y traduzcan en políticas públicas. Se está generando la primera encuesta estatal sobre la población de la diversidad sexual en Durango. Esta encuesta es única en su género en el país, es única en su género, y está siendo auspiciada por las 7 organizaciones, los 7 colectivos que existen en Durango, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la cabeza, y por la Consultoría Especializada en Género y Derechos Humanos, que está llevando la parte técnica. Se trata de una encuesta que pueden responder las personas que se autoidentifiquen como parte de esta población, de esta gran comunidad de la diversidad. Vienen 34 reactivos que buscan aportarnos información de mano directa de las personas. ¿Para qué? Para saber a detalle situaciones que no arroja la encuesta del INEGI. Por ejemplo, necesitamos saber cuántos somos, cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Tenemos que darle un rumbo a esta gran comunidad para saber, por ejemplo, temas de salud mental. Hay muchos problemas de salud mental en la sociedad en general, pero en particular en esta población. ¿Producto de qué? De muchas cosas, veré. Pero una de las cosas que es indiscutible es que la homofobia, en todas sus manifestaciones, la lesbofobia, la transfobia, en todas sus manifestaciones, tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Totalmente, totalmente. Queremos saber problemas de adicciones. Queremos saber cuánto se conoce sobre derechos de las personas y los mecanismos de protección a los derechos humanos. Es decir, queremos una radiografía, y como tal las radiografías ven el interior del cuerpo, pero también queremos una tomografía y una fotografía, radiografía, tomografía y fotografía. ¿Por qué? Porque lo que queremos es proponer propuestas de política pública al Estado, al gobierno del Estado, en su dimensión del Ejecutivo, pero también al Congreso. Y aquí hay 2 tareas urgentes que tiene que plantear el Congreso del Estado. Y decirles respetuosamente a las diputadas y a los diputados que no fue suficiente legislar por el matrimonio igualitario. La agenda sigue pendiente. Tienen que legislar cuanto antes para prohibir las mal llamadas terapias de conversión que buscan curar donde no hay nada que curar. A los que hay que curar es a los homofóbicos, a los que discriminan, a los que señalan, a los que violentan y vulneran, y hay que llevarlos a la cárcel. Entonces, en Durango necesitamos que el Congreso del Estado legisle para prohibir las terapias, las mal llamadas terapias de conversión, y se sancionen con cárcel, como lo han hecho 14 estados de la República. Necesitamos que se apruebe la ley de identidad de género, para que las personas que están
en este proceso tengan identidad y tengan reconocimiento jurídico. Necesitamos que se avance en el reconocimiento de las infancias trans. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto. Y por más resistencia que tengamos, tenemos que avanzar en ese sentido. Tenemos, siguiendo con la agenda para el legislativo, que legislar para que el crimen de odio por homofobia se establezca de manera clara y precisa en el Código Penal en el estado de Durango. Porque no hay datos estadísticos, no hay registros y hay una falta de aplicación de protocolos a la hora de investigar crímenes contra la población. Totalmente, muchísimas áreas de oportunidad en nuestro estado y yo creo que ese ejercicio de encuesta nos va a permitir ver estas realidades que de alguna manera las sentimos, las vemos, pero ya en números tal cual, y que las autoridades, nuestras autoridades de los diferentes poderes visualicen estas necesidades, porque el derecho va avanzando siempre un poco atrás del avance de la sociedad y creo que hoy estamos muy atrás a estas realidades. Sí. Entonces, ponerlo aquí sobre la mesa, hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos parte de este trabajo, la verdad es un paso enorme. No, y un orgullo, y yo de verdad quiero reconocer y agradecerle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el que sin titubeos dijo, le entramos al proyecto. Y qué bueno que tengamos una comisión de avanzada que vea por estos grupos en condiciones de vulnerabilidad. No son grupos vulnerables, son grupos en condiciones de vulnerabilidad y lo que queremos es quitar esas condiciones de vulnerabilidad para que vivan plenamente todos sus derechos, todas sus libertades, sin temor a que sean agredidos por su familia, por la sociedad, por la comunidad, por la escuela, por el trabajo. ¿Qué es lo que queremos ahora pedirles encarecidamente? Que respondan la encuesta a aquellas personas que se identifican como parte de la población. Estamos hablando de cerca de 100,000 personas. Por lo menos quisiéramos llegar al 5% de esa población y de todos los municipios. Queremos hacer un llamado muy respetuoso a todos los liderazgos que sabemos que hay en Durango para que promuevan esta encuesta, que la pueden responder por una liga que va a estar disponible seguramente en la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a través de un código QR. No les va a llevar más de 10 minutitos responderla. Necesitamos que hablen para que su voz se escuche y que esa voz se traduzca en políticas públicas que puedan contribuir a la salvaguarda y protección de sus derechos. Bueno, pues aquí está ya el mensaje de Pablo y esta tarea que nos deja. Vamos a esperar que ya esté disponible a través de nuestras plataformas para ser partícipes de este cambio, ser partícipes aportando nuestra información para con ello pues revisar resultados, obtener resultados y podamos lograr esto que nos comentas. Sí, la intención es generar una propuesta de política pública para Durango. La tendencia en distintos estados del país está siendo generar una política pública específica para la atención de esta gran comunidad. Por ejemplo, en Jalisco, dentro de la Secretaría General de Gobierno hay un área, una dirección de atención a la diversidad, que acompaña procesos, que gestiona, que visibiliza. Y quiero ya adelantarme a esas voces y esos pensamientos que pues ahora hasta quieren una oficina especial para ustedes. Sí. Yo estoy plenamente convencido que vamos a avanzar y que Durango va a poner el ejemplo a nivel nacional de cómo se construye una política pública. Así tenemos que caminar juntas y juntos y podrá haber diferencias de opiniones y de puntos de vista en relación a temas, pero la causa que nos une es una, la garantía y salvaguarda de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de todas y de todos. Así es, definitivamente. Qué gratificante escucharte y ser parte de estas acciones que van a marcar un precedente, final de cuentas, y un precedente a nivel nacional. Ser parte de este ejercicio, pues, nos parece un gran paso como organismo protector y defensor de los derechos humanos. Entonces, esta es tu casa. Muchas gracias. Escucharte, Pablo, me hace sentir muy identificada con el trabajo que día con día realizamos. De pronto sentimos pues que somos pocos los que estamos luchando por erradicar este tipo de acciones que finalmente transgreden
y obstaculizan el ejercicio de derechos humanos. Te agradezco Claro. por tu presencia. Al contrario, muchas gracias. Otro mundo es posible y el mundo no va a cambiar si no cambiamos en lo individual y actuamos en lo local para que tenga incidencia en lo nacional y en lo internacional. Excelente, pues ahí está el mensaje de Pablo. Por favor, síganos en nuestras redes, estén atentos para cuando les avisemos que ya está esta encuesta en nuestras plataformas. Y bueno, pues sigan atentos a nuestras transmisiones, CDH TV Durango, nuestras historias de vida y los temas que les vamos a tener para seguir juntos construyendo una cultura donde romper prejuicios y abrazar derechos sea algo de lo más común. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias.